Elías el portador del celo de Dios. Frederick B. Meyer. Capítulo 3. A Sarepta. Un amigo mío, que estaba pasando unos pocos días en las cercanías de nuestros lagos ingleses, se encontró con los más bellos arbustos que jamás había visto. Cautivado por su extraordinaria exuberancia, supo que ello se debía al inteligente sistema de trasplante que se practica constantemente. También nuestro Padre Celestial nos trasplanta constantemente. Y estos cambios, si se aceptan como es debido, dan como resultado las más exquisitas manifestaciones del carácter en la experiencia cristiana. Jeremías dice: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Jeremías 48 verso 11. El jugo de uvas, cuando se exprime primero del hondo lagar, es impuro y espeso, se deja en recipientes durante algún tiempo hasta que la fermentación haya cumplido su obra y el sedimento se haya ido al fondo. Cuando esto ha ocurrido, el líquido se vacía cuidadosamente en otro recipiente, de tal modo que todo el sedimento quede en el anterior. Este proceso de vaciamiento se repite varias veces hasta que el líquido se ha vuelto claro y bello. ¿No arrojaría luz este procedimiento sobre la manera en que Dios trató a Elías? Una vez él estuvo en la vasija del hogar, luego fue vaciado en la vasija Jezeel, después, a la vasija Kerit, y ahora es vaciado en la cuarta vasija, Sarepta. Y todo para que él no se asiente sobre su sedimento, sino que sea llevado hacia una meta de grandeza moral que de otro modo jamás habría alcanzado, pero que lo hizo apto para aparecer años después en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés, en compañía de Jesús. Y sin embargo, cuando un espíritu humano está completamente absorto en Dios, como lo estuvo Elías, estos cambios resultan comparativamente inocuos e insignificantes, como la picada que un mosquito le inflige a un soldado en medio del ardor de la batalla. Cumplir los planes de Dios, obedecer la más mínima intimación de su voluntad, esperar en su mano, esa es la única pasión del espíritu feliz al cual, como a Elías, se da esta gracia. Aquí hay varias lecciones. En primer lugar, la fe aguarda los planes de Dios. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Semana tras semana, con espíritu constante y firme, Elías observó que el arroyo iba menguando. El arroyo menguante se convirtió en un hilo de plata, y al poco tiempo el hilo de plata en posetas al pie de las grandes piedras, las posetas mermaron, y por fin el arroyo quedó seco. Solo entonces le vino a este firme espíritu palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta. Primera de Reyes 17 verso 9. La mayoría nos habríamos afanado y agotado haciendo planes mucho tiempo antes. Y probablemente mucho antes de secarse el arroyo habríamos inventado algún plan y, después de pedir a Dios que bendijera dicho plan, nos habríamos marchado a otra parte. El Señor a menudo nos saca del problema por cuanto su misericordia permanece para siempre, pero si solo hubiéramos esperado primero para ver el desarrollo de sus planes, nunca nos hubiésemos visto en un laberinto tan intrincado. Quiera Dios que nos conformemos con esperar hasta que Él nos manifieste su plan, de tal modo que nuestra vida sea sencillamente la realización de su pensamiento, la ejemplificación de su ideal. En segundo lugar, los planes de Dios exigen obediencia implícita. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Verso 10. Esto lo hizo como antes había ido a Kerit, y como pronto iría a presentarse a Acab. A muchas vidas cristianas viene un mandamiento claro e inequívoco: tenemos que salir de algún Kerit amado, e ir a alguna Sarepta que no nos gusta, tenemos que decir algo, dar algún paso, abandonar algún hábito. Y lo rehuimos porque el costo nos parece demasiado grande. Pero tan pronto como nos negamos a obedecer, sombras de nubes oscuras nos circundan. Nosotros no conseguimos la salvación por nuestra obediencia, la salvación es completamente un don de Dios. Pero por el hecho de que somos salvos, tenemos que obedecer. Esta obediencia implícita nos lleva algunas veces a un horno de fundición. Sarepta significa horno de fundición, y estaba fuera de la tierra de Canaán. Muchas cosas podrían haber hecho que al profeta no le gustara aquel lugar.
pertenecía a la tierra de la cual Jezabel había traído su tribu impía. Estaba sufriendo de la maldición de la terrible sequía al igual que Canaán. Era imposible llegar hasta allí, excepto mediante una agotadora jornada de 160 kilómetros a través del corazón de la tierra, donde el nombre del profeta era detestado y su persona denunciada. Y encima tendría que ser sostenido por una viuda de un pueblo pagano. Ciertamente eso era un horno de fundición para purificar cualquier aleación de orgullo, o de confianza en sí mismo, o de espíritu de independencia que pudiera estar al acecho en lo recóndito de su corazón. Y hubo mucho de fuego refinador en el carácter de la recepción que se le dio. Cuando él llegó a aquel pueblo disperso, probablemente a la caída de la noche, en la puerta de la ciudad estaba una viuda recogiendo leña para preparar la cena. Evidentemente esta era la viuda de la cual Dios le había hablado. Secándose de sed y agotado por el largo viaje, pero sin dudar nunca de que sus necesidades serían ampliamente satisfechas, le pidió a la mujer que le diera un poco de agua de un vaso para beber. La viuda pudo haber tenido cierta premonición de la llegada de él. Pareciera haber cierta sugerencia de que esto fue así en las siguientes palabras del Señor: yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 9. Por tanto, ella no se sorprendió con la petición del profeta, y silenciosamente se fue a buscar el vaso de agua fría. Mateo 10 verso 42. Estimulado por la disposición de ella, Elías le pidió que le trajera un bocado de pan. Aquella era una petición modesta, pero tuvo la virtud de liberar la agonía del alma de ella. No tenía pan cocido, solo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ella estaba a punto de preparar la última comida para ella y para su hijo, quien probablemente a causa del prolongado ayuno estaba tan débil que no pudo acompañarla. Y después de comer no tenían otra alternativa que acostarse juntos y morir. Eso fue muy deprimente para el hombre de Dios, después de su largo y agotador viaje. Cuando Dios pone a sus hijos en el horno, Él provee todo lo que necesiten. Las circunstancias eran ciertamente muy deprimentes, pero ¿qué es eso para un hombre cuyo ser interno está ocupado con la presencia y el poder de Dios? Dios había dicho que Elías sería alimentado, y por esa viuda, de manera que así sería, aunque pasaran la tierra y el cielo. De manera que con fe heroica, Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Versos 13 y 14. Y es que únicamente necesitamos averiguar si estamos en aquel punto del plan de Dios donde Él quiere que estemos. Si estamos allí, aunque parezca imposible que seamos sostenidos, se hará lo imposible. Si los medios ordinarios no son suficientes, seremos sostenidos por un milagro. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6 verso 33.